El político norteamericano Benjamin Franklin dijo: tres pueden guardar un secreto si dos de ellos están muertos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. A veces las citas, yo las leo y digo, Dios mío, ¿de qué manera puede compararse esa cita al primer caso del día de hoy? Pues veamos. Que pasen los litigantes, por favor. Doctora Polo, mi esposa se empeña a que yo viva entre fantasmas. Qué duro es vivir con un hombre que no conoce. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Paco, estás demandando a tu esposa Margarita. Explícame por qué la demandas y qué pides para resolver tu caso. Sí, doctora, vengo a demandar a mi esposa Margarita porque quiero el divorcio. Me gustaría que recibiera ayuda psicológica. Gracias. Y quiero también un orden de desalojo para que agarre sus cosas y se largue de mi casa. Con gusto, con gusto. Es una propiedad que yo compré hace años cuando estuve casado por primera vez. Y ya no soporto esto porque aparte me está enfermando y me quiere volver loco. Ella. Estás Sí. loco. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas casado con Margarita? 6 meses. Poquito tiempo. Ahora explícame las circunstancias de todo esto. Sí, doctora. Bueno, hace 2 años que conozco a Margarita. Maldita la hora que te Trabajamos conocí. para la misma empresa Desgraciada. constructora donde yo soy carpintero y albañil. Y bueno, yo antes de conocerla había pasado por una tragedia familiar muy fuerte que hasta la fecha todavía me pega mucho, ya que, bueno, Pobrecito. yo estuve casado Espérate, con una Margarita, mujer. espérate. Ya yo me doy cuenta que tú estás, pero bien enojada. Me doy cuenta. Déjame Ah, yo me escuchar. estoy alegre. Déjame escuchar su posición porque es importante para mí. Sí, como le decía, doctora. Tuviste una tragedia familiar muy Sí, dura, muy horrible, fuerte. horrible. Mi primera esposa, Paola, sufría de ataques depresivos muy fuertes, pero con todo eso, pues yo la amaba, la quería muchísimo. Teníamos una bebita de 3 años que se mío. llamaba Milagros, porque fue un milagro que naciera. Es muy difícil para mí contar esto, doctora, porque en uno de sus Ay, ataques depresivos, pobrecito. ella agarró a mi hija y se la llevó al sótano de la casa, le dio unas pastillas para drogarla y teníamos ahí una estufa y abrió la llave del gas y se ahogaron ahí. Se Tu ahogaron las esposa dos. se suicidó con tu niña de 3 años. ¿La mató a ella también? Sí, se la llevó. Oh, Y esta mujer, desde entonces, bueno, nos casamos. Ella fue la que me buscó ahí en la empresa. Yo, la verdad es que no quería tener ninguna relación ya otra vez. Yo ya no creía en el matrimonio. Ella se me acercó, Sí. me empezó a Maldita la hora que me empezó a enredar y bueno, hasta que incluso ella misma me pidió que nos casáramos, me pidió matrimonio. Sí. Yo accedí porque pues creí otra vez en el amor cuando la conocí a ella. La verdad es que me enamoró con sus detalles y bueno, finalmente se casaron. nos casamos y me la llevé a vivir a la casa hace 6 meses. Y ¿A desde qué casa? entonces, a mi casa. ¿A la casa donde ocurrió toda esa tragedia? Sí, ahí, doctora. Ay, Y bueno, desde entonces ha sido un infierno porque ella es muy supersticiosa y no se cansa de decirme que oye pasos, que oye, pues sí, que oye es la llantos, verdad. que oye que tocan en las puertas. Ella cree que hay espíritus por todos lados. Por eso es que le pido que reciba ayuda psicológica porque es imposible ¿Yo vivir ayuda con alguien así. psicológica? Ok, espérate Doctora, un por momento. favor. Ahora te pregunto algo. ¿Cómo es posible? O explícame, el por qué te quedaste viviendo en una casa donde ocurrió una tragedia tan horrible. O sea, yo no soy creyente de que la casa luego va a quedar embrujada ni nada, pero es un recuerdo vivo y constante del dolor que tienes que haber sufrido Sí. al perder a tu esposa, a tu hija en un acto de suicidio, pues un homicidio-suicidio, lo que cometió tu ex esposa, o perdón, tu difunta esposa. ¿Por qué te quedaste viviendo en esa casa? Pues por el gran cariño que me recuerda, ¿no? De mi hija, de mi bebé y de mi esposa. Entonces, pues ahí tengo todas sus cosas, las guardo en el sótano
y para mí es un santuario. Entonces Ajá. yo no quiero salirme de ahí. Ok. Bueno. Ok, entonces, ¿cómo te trata ella de volver loco? No sé, pero no me dijiste, ¿no? Bueno, principalmente porque todo el tiempo sale con que se oyen ruidos, que ella piensa que hay espíritus, yo que estoy loca, quiere estoy llevar, muy loca. quiere llevar allá una persona de esas que hacen limpias. Y bueno, ya lo último que ya fue el acabose fue que convenció a mi jefe de comprar mi propiedad para construir ahí un edificio y él me está ofreciendo dinero, una fuerte suma de dinero, pero yo no voy a salir de ahí, doctora. O Quédate sea, con la tu verdad es casa, que... yo qué me importa. quiere- O sea que aún ofreciéndote una fuerte Sí. cantidad de dinero por esa propiedad, no la vendieras. No, porque ese lugar es mi Sí, lugar. es sagrado. Y bueno, y ella se Es quiere su meter con iglesia. todas mis cosas. Desde que llegó a la casa quiso transformar todo, cambió el Claro. color de las Sí. paredes, quiso tirar muebles, yo no se lo permití. Y también incluso tiró la fotografía de mi hija y de mi esposa, que porque decía que Ahí no, sí te que pido no podía perdón ser el y amor porque disculpas. nos estaban Ok, viendo. perfecto. Margarita, ¿cómo respondes a esta demanda? Doctora, yo quiero aquí decir una cosa. Y mírame a los ojos y por primera vez en tu vida di No, la verdad. Margarita, pero no puedes ser tan Bueno, agresiva perdón. así. Nada un más, momento. mírame a los ojos. Quiero que me mires a los ojos y que me digas que nuestro matrimonio es legítimo, 1. 2, quiero que me digas que no tienes nada de qué arrepentirte y que toda tu vida está bien. Aquí delante de la doctora, delante de toda la gente, una vez en la vida di la verdad. Quiero que me digas la verdad. Doctora, por favor. Bueno, no sé, ella te está haciendo 2 preguntas y tienes derecho de hacerlo Dime la como verdad, litigante. di la verdad una vez en tu vida, Ok, una vez en tu escucha, vida. vuelve a tu pollo. Te voy a explicar. Como litigante, ella tiene derecho a preguntarte y tú a responder. Y además lo ha hecho muy constitucionalmente, mirándote a los ojos, que es como se confronta a un testigo. ¿Hay algo más que tienes que decir? Este hombre que está aquí, este hombre que viene a contar el cuento, que quiere que yo me divorcie de él y que viene a que yo me salga de su casa, le voy a decir una cosa. En primera, yo soy la que me quiero salir de esa casa. Por favor. Y además, quiero contrademandar a este hombre por $150,000 ¿Qué? por los daños que me ha causado. Y no solo a mí, sino $150,000 a su difunta esposa. Pero ese cuento se de está la esa volviendo de loca, esposa doctora. ¿Tú que me estás dijo- pidiendo dinero Sí, por Sí, la... sí, ¿Ya ve por la cómo ex está loca? esposa. Sí, estoy loca. El que está loco eres tú. Por esa ex esposa que está muerta y todo ese cuento que les contó, esa mujer está viva. Y no solo eso, este hombre Pues, es un desgraciado, es Doctora, un por maldito. favor, hacemos eso es un una receso locura. y regresamos vengo aquí a con más de demostrar este que caso. Estás loca. Ok. Es psicópata, que estás loco, estás enfermo. Es un psicópata, es un maniático, me golpeaba todo el tiempo. Y un día aparecí en el sótano encadenada y me estuvo amenazando todo el tiempo que si trataba de escapar, nunca iba a volver a ver a mi hija. Tú te la robaste, tú te llevaste a mi hija. ¿Y dónde estaba la niña? No sé qué pasó con ella. Nunca se volvió. Yo he llegado No, a pensar eso- que este hombre mató a la niña. ¡A sus hermanos!